Hola, bendiciones. El día de hoy vamos a ver la historia de David y es que esta historia es muy interesante también. David es uno de los personajes bíblicos más apreciados y el único de quien Dios dio testimonio diciendo que era varón conforme a su corazón, no porque fuera perfecto, al contrario, tuvo muchas imperfecciones, pero fue humilde y obediente en su servicio a Dios y a la nación de Israel. Y es que lo más importante de esta historia es que nosotros comprendamos que Dios no se fija en las apariencias, sino en el corazón de cada uno. Y bueno, y es que David nació hace más de 3000 años en Belén, la misma ciudad que recibió a Jesús cuando él vino al mundo. David era el menor de 8 hermanos. Su papá, Isaí, le dio la responsabilidad de cuidar las ovejas de la familia, las llevaba a los pastos verdes y aguas cristalinas y las defendía de todos los animales feroces. David fue músico y cantor. Más de la mitad de los salmos de la Biblia fueron escritos por él. El más conocido es el Salmo 23, que nos gusta a muchas personas. David, el niño que cuidaba las ovejas de su padre, sabía que Dios era su pastor, así como a sus ovejas no les faltaba nada, porque él cuidaba de ellas, confiaba en Dios, su pastor, y podía decir siempre: Jehová es mi pastor y nada me faltará. David cuidaba con muchísimo amor a todas las ovejitas. Él revisaba a cada una para ver si estaban bien. Siempre jugaba con ellas, las acariciaba, las llevaba a dar paseos, ¿verdad? Y con su barriguita llena, todas se recostaban contentas a descansar en la hierba suave. Pero un día, a que no sabes qué bajó de la montaña, un enorme oso y atrapó un corderito. Me, lloraba el corderito. David saltó, tomó su fuerte vara y corrió rápido y ¡pum! Le pegó al oso en la cabeza y lo mató. ¡Qué contento estaba el corderito! El Señor es mi ayuda, dijo David. Otro día un león melenudo atrapó una oveja. Ve, ve, gritaba la ovejita. Y David corrió y corrió y corrió y le pegó al león con la vara. El león soltó la oveja, pero lo atacó a él y ¡ruf! Pero otra vez Dios le ayudó a David y mató al león. Cuando todo estaba tranquilo, David descansaba cerca de sus ovejitas, como le gustaba mirar al cielo azul, las nubes blancas, los árboles, las flores. Entonces él tomaba su arpa y hacía hermosas canciones para Dios. Te amo, Señor, toda la tierra está llena de tus maravillas, cantaba David. Al atardecer, él volvía a casa con sus ovejas y las ponía a dormir. Las estrellas brillaban y David cantaba suavemente: yo también dormiré tranquilo porque tú, Señor, me haces vivir confiado. Resulta que en esa época los ejércitos de Israel y Filistea se habían declarado una guerra. Sobre un monte se agruparon los filisteos y sobre otro monte los israelitas. Entre ellos había un valle. El gigante Goliat, había un gigante de 3 metros de altura, desafió al ejército de los israelitas. Saúl, que era el rey, y su ejército tenían muchísimo miedo y nadie se atrevía a pelear contra el gigante. Los 3 hermanos mayores de David estaban con Saúl el rey en el campo de batalla. Cuando David fue enviado por su padre con alimentos para sus hermanos, escuchó los gritos de todos los israelitas que tenían demasiado susto y los de Goliat y se indignó y dijo: nadie quiere pelear contra ese gigante, entonces yo pelearé contra ese gigante. Cuando Saúl, el rey, dudó de la capacidad de David y dijo: ¿cómo? Tan pequeño. ¿Tú vas a luchar contra ese gigante? Entonces David le contó cómo había defendido a sus ovejas de las garras de los osos y leones y del mismo modo deseaba defender a Israel de ese gigante. Saúl le puso su armadura, pero David se sintió muy incómodo vestido de esa manera y mejor se la quitó. David no era soldado. Él no había sido entrenado para pelear contra los ejércitos enemigos y mucho menos para pelear con un gigante de 3 metros. Era un pastorcito que pasaba la vida cuidando sus ovejitas. Sin embargo, decidió hacer lo que ninguno de los soldados de Saúl se atrevió a hacer. David tomó su honda y fue al arroyo. Allí escogió 5 piedras lisas. Con esa sencilla armadura fue a derrotar a ese gigante. Goliat se enojó al verlo y se burló de él.
No obstante, David manifestó su confianza en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová de los ejércitos, y habló por fe de su victoria. Y dijo: ¿Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina? Dijo David lleno de confianza: pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, al que has desafiado. Y cuando Goliat se levantó para ir al encuentro con David, el pastorcito valiente tomó una de las piedritas, la tiró con su honda e hirió al gigante en la frente. Y adivinen, Goliat cayó de cabeza al suelo. Al ver a su gigante derrotado, el ejército filisteo huyó atemorizado, y los israelitas persiguieron a los filisteos y los hirieron, y luego saquearon el campamento. El rey llamado Saúl era atormentado por espíritus malos. Sus siervos le aconsejaron que buscara una persona que supiera tocar el arpa, para que con la música se aliviara. El arpa es un instrumento que produce una música muy suave, y mandaron a buscar a David. Cada vez que el espíritu malo atormentaba al rey, recibía alivio cuando David tocaba su arpa. El pastorcito de Belén llegó a ser conocido como el dulce cantor de Israel. Saúl desobedeció a Dios y fue desechado como rey. Dios escogió a David para que fuese el nuevo rey. ¿Se acuerdan de Samuel, el que creció en el templo con el sacerdote Elí? Bueno, Samuel era siervo de Dios y era juez y profeta. Una mañana el padre de David recibió una visita especial. Era el profeta Samuel, que llegaba con su encargo de parte de Dios de ungir a uno de sus hijos como rey. Uno por uno pasaron a saludar a Samuel. Por cada uno de los hijos Samuel pensaba: ¿este debe ser la persona que Dios ha elegido? No, le decía Dios, ese no es el escogido. No mires su buena apariencia y lo grande de su estatura, porque así miran los hombres, pero yo miro el corazón. Y entonces Samuel le dijo: ¿no tienes más hijos?, le preguntó Samuel a Isaí. Sí, uno más, el menorcito, se llama David. Entonces Samuel pidió que lo mandara a buscar. Ese muchacho será el nuevo rey, le dijo Dios a Samuel. Cuando entró David, Samuel miró que era un joven rubio, simpático, pero no solo tenía un rostro hermoso, sino que también un buen corazón. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo derramó sobre la cabeza de David. Imagínense sus hermanos, seguro estaban sorprendidos de lo que ocurría. Pero bueno, aparte de que Dios sabe todo, él había visto que David obedecía a su padre y que cuidaba con cariño las ovejas. Dios se fijó en el corazón de David. Dios veía el corazón de David. Dios había hallado un hombre conforme a su corazón. ¿Y por qué? Porque David iba a hacer todo lo que Dios quería. Desde niño David aprendió a ser obediente. Cuando obedecía a su padre y cuidaba las ovejas, él iba aprendiendo lecciones importantes que le ayudarían a ser más obediente a Dios. David siempre quiso que su corazón estuviera bien delante de Dios, cantándole, adorándole y obedeciéndole principalmente. Tal vez hoy nosotros nunca nos vayamos a encontrar con un gigante como Goliat, pero siempre habrá gigantes contra quienes pelear, y esos gigantes son las cosas que nos asustan o nos preocupan. David tenía su honda y 5 piedritas, pero su arma principal era la fe que tenía en el Señor Jesús. Amén. Y eso es lo que nosotros hoy en día tenemos que tener. Nosotros quizás no tengamos un arpa, pero tenemos nuestras manos para adorarle al Señor y alabarle, y nuestra voz para cantarle. Y también nuestro escudo debe ser la fe que siempre tengamos en el Señor para luchar contra esos gigantes. Que Dios te bendiga.